¿Está listo para estudiar la palabra del Señor? Yo siempre me gusta recordarle que cuando usted la abre con su corazón abierto pasa algo. Y qué lindo que la podamos abrir el día de hoy convencidos de que el Señor tiene algo para usted y para mí. Padre, gracias porque tu palabra es verdad, la abrimos en tu nombre. Abrimos nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén. Este país celebra el 4 de julio esta semana. Y ese 4 de julio es el día de la independencia. Ese día de la independencia en el año de 1776 hubo una declaración. Y esa declaración fue una manifestación oficial. En ese momento 13 estados proclamaron con su boca, proclamaron por escrito que no estaban más bajo el yugo de otra nación, sino que eran completamente libres. Y es interesante que a partir de esa proclamación empiezan a pasar cosas extraordinarias en este país. Y lo llevó a la grandeza. Lo llevó a la grandeza, lo llevó a ser un país grande, un país de bendición, un lugar especial. Pensando en eso, viene a mi mente cómo cuando nosotros declaramos y proclamamos que el Señor es nuestro Rey y lo ponemos como centro de nuestra vida y pedimos que Él nos libere de todas las cadenas que están a nuestro alrededor, entonces nosotros somos libres porque el Señor Jesucristo dice que Él nos hace libres. Y cuando entendemos eso, dice, Él rompe las cadenas que nos tenían atados a un infierno y nos proyecta a una eternidad divina con el Rey. Es interesante que cuando el Señor nos creó, Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dígale al del lado, usted está hecho a la imagen y semejanza del Señor. Dígale, aunque no lo crea. Y déjeme decirle quién es el Señor. El Señor es grande. Y Él impregnó grandeza en usted. Él puso grandeza en usted porque Él lo hizo a usted y a mí a su imagen y semejanza. No estoy hablando acerca de la estatura ni de la hinchura. Estoy hablando acerca de las características divinas que nuestro Padre Celestial, por una misericordia extraordinaria, puso en nosotros cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Y el Señor quiere que nosotros vivamos con grandeza. Ahora, ¿qué significa vivir con grandeza a la manera de Cristo Jesús? Sería una pregunta interesante, porque hoy la palabra grande se utiliza muchísimo. Ayer todo el mundo decía, Uruguay estuvo grande. Hubo un jugador que hizo 2 goles extraordinarios y decían, Cavani es grande. Los letreros de los periódicos decían, grande. Hace unos días o meses atrás decían, Messi el más grande. Ayer, ¿qué pasó? Perdón, Pastor Bauduco. Estoy solamente ilustrando el mensaje. Ok, ¿qué pasó con la grandeza? Entonces, ¿qué pasa? La grandeza que el hombre trae es una grandeza que un día es grande y otro día no. Pero es interesante que la grandeza que el Señor impregna en nosotros es para que nosotros la tengamos hasta la eternidad. Ahora, hay algo interesante en eso. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Y es que cuando Jesús toma a sus discípulos, y esta es una manera interesante para entenderlos, Él tomó gente común y corriente, gente muy, muy sencilla. Él dijo, voy a tomar un grupo de hombres en los cuales voy a impregnarlos de grandeza, les voy a mostrar cómo caminar, voy a permitir que me conozcan y ellos van a cambiar el mundo. Y es interesante que Él no fue a buscar a los mejores. Él se fue a buscar hombres común y corriente. Y fue y los buscó a ellos. Él no fue al Sanedrín y dijo, ¿quién es el que mejor conoce la ley? Él no fue a los fariseos y dijo, necesito los más conocedores. Él no fue al sumo sacerdote y dijo, ¿dónde está la gran eminencia?
Él fue a hombres comunes y corrientes y les dijo: vengan conmigo, síganme, porque yo quiero que ustedes cambien completamente su existir. Porque hay un potencial en ellos impresionante, el cual yo voy a desarrollar. Y estos hombres tan sencillos empezaron a caminar con el Señor. Y la historia, cuando usted la mira a través de la escritura o a través de la historia en general, se va a dar cuenta que estos hombres hasta el día de hoy están revolucionando el mundo. ¿Por qué? Porque creyeron en el potencial que Dios había puesto en ellos. ¿Cómo desarrollar ese potencial? Porque hay mucha de la grandeza que está ahí escondida. Vamos a mirar en la escritura cómo desarrollar ese potencial a la manera de Cristo, no a la manera de lo que los hombres dicen. Y quiero invitarte a leer en Hechos capítulo 4, pero déjame darte un poquito antes lo que pasó de ese momento. Hechos capítulo 4 es bien interesante, pero antes el Señor Jesucristo les había dicho: quédense juntos. Después de que Él había resucitado, le dijo: quédense juntos, esperen un momento hasta cuando yo esté con ustedes nuevamente. Voy a traerles a ustedes un consolador. Ustedes van a estar ahí, ustedes van a poder, pero estén juntos. Y la escritura dice que ellos estaban juntos, estaban en armonía, estaban en unidad. Y de pronto el Espíritu Santo vino a ellos y se manifestó de una manera especial. Y salieron ellos y empezaron a proclamar la palabra del Señor. Y la escritura nos dice que Pedro y Juan llegaron a la puerta del templo, y estando en la puerta del templo vieron a un hombre que estaba cojo, y al ver a este hombre que estaba cojo, lo levantaron y le dijeron: no tenemos dinero, pero de lo que tenemos te damos. Y este hombre empezó a caminar. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que era Pedro y Juan. ¿Y quiénes eran Pedro y Juan? Eran unos hombres que en un momento estuvieron asustados. El Pedro, que era bien hablador, que era bien extrovertido, que era bien ordinario, que era bien agresivo, que era bien entusiasmado, era una persona muy movida, había estado escondido cuando el Señor Jesucristo había sido detenido. Y mire lo que pasa ahora, capítulo 4, versículo 7 del libro de Hechos. Hicieron entrar a los discípulos y le preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién has hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Verso 10. Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Estaba hablando con denuedo. La escritura dice, estaba hablando de una manera impresionante. ¿Quién? El mismo que se había escondido. ¿Contra quién? Contra los mismos de quien él se estaba escondiendo. ¿Cuál era la diferencia? Algo había pasado en sus vidas. Versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como los que habían caminado con Jesús. Ahora, ¿qué encontramos aquí? Encontramos algo poderoso. ¿Y qué es eso poderoso que encontramos? Eran hombres comunes y corrientes que habían empezado a desarrollar el potencial que Dios tenía en ellos. ¿Y cómo se desarrolla ese potencial? Porque hay tanta grandeza sin utilizar. Hay tanto potencial guardado. ¿Sabe qué es la palabra potencial? Es algo que está almacenado, que todavía no se ha desarrollado. Está ahí, pero no se ha usado. Y cada uno de nosotros tenemos un potencial todavía en nuestra vida que todavía no se ha desarrollado. Ahora, ¿cómo poderlo desarrollar? ¿Cómo permitir que mi vida no sea la misma vida monótona, sino que tenga sentido en el plan perfecto de Dios? ¿Cómo permitir que mi vida haga la diferencia donde yo esté? Y aquí está el primer elemento que te quiero compartir el día de hoy. Es que el Espíritu Santo es quien libera el potencial que hay en ti. Es el Espíritu Santo. No es tu deseo. No es un programa mental.
No es un escribir en el espejo para que todos los días que te levantes diga, oh, tengo la mente más poderosa, yo soy un hombre, una mujer tremenda. No, es el Espíritu Santo el que desarrolla el verdadero potencial en nosotros. Aquí la Escritura lo dice de una manera bien interesante y me encanta porque dice, en Juan capítulo 14 versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. En otra versión dice, y yo les daré y Él les dará un consolador, quien estará con ustedes ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre. Les daré un consolador que estará para siempre. Ahora, ¿cómo estaba el apóstol Pedro en ese momento? Estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, y entonces Pedro, versículo 8 otra vez, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, le dijo a los gobernantes, era el mismo Pedro, pero ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Quiere decir, el Espíritu Santo empezó a desarrollar en él el potencial que Pedro tenía. Empezó a sacar de él lo que todavía no se había usado, pero que Dios había impregnado en su vida. Yo te quiero recordar el día de hoy que Dios ha puesto en ti cosas preciosas, que Él las quiere desarrollar, que están ahí, que ya está listo para empezar, pero que necesitas la llenura del Espíritu Santo para que esto pase. Hay una confusión muchas veces, hay una confusión entre la llenura del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo. Cuando tú miras el texto, mira lo que dice aquí el texto, dice, quien estará con ustedes para siempre. Quiere decir, el Espíritu Santo va a morar en ti para siempre. Si tú recibiste a Jesús con todo tu corazón, Él va a residir en ti, Él va a estar en ti, Él es fiel. Y el Señor dijo, no se va a ir de ti. Quiere decir, Él está morando, pero la llenura no significa solamente que Él mora. La llenura quiere decir que Él mora y Él gobierna, que Él mora y yo estoy lleno de su presencia. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos dice que el Espíritu puede ser entristecido. ¿Y cuándo es entristecido? Es entristecido en el momento en que yo no le pongo atención a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Llena tu mente de la presencia de Dios, y eso nos permitirá desarrollar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 dice, no apague el Espíritu Santo que está en ti. No lo apagues. Quiere decir, una cosa es morar y otra cosa es la llenura del Espíritu. El Espíritu puede estar morando en tu corazón, pero puede estar entristecido, puede estar en el cuarto de atrás. Quiere decir, no pasa nada. Él está ahí, pero cuando nosotros permitimos que esa llenura del Espíritu Santo venga a nosotros, entonces Él toma control completo de nuestra vida. ¿Me entienden el concepto? ¿Cómo desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ti? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Por qué cambió de Pedro ser un hombre que lo negó 3 veces ante un pequeño grupo que le dijo, tú eras de los que estabas ahí, yo no, tú, yo no, y el gallo, tú, y yo no, y el gallo, ¿Por qué? No estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. No estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento. Pero ¿qué pasaba ahora? El mismo Pedro, pero con todo su potencial. ¿Qué había pasado? El Espíritu Santo estaba en él. ¿Lo comprende? Mis queridos hermanos, a veces confiamos en nuestras fuerzas. A veces creemos que nuestro potencial es todo por lo ágil que yo soy en los negocios. Lo bien que te está yendo es por la gracia de Dios. Pero si quieres desarrollar el potencial que Dios ha puesto en ti, busquémoslo con todo nuestro corazón y algo especial pasará en nuestra vida. Ahora, ¿qué va a querer hacer el enemigo? El enemigo va a querer encadenarnos. Busca constantemente encadenar tu potencial.
Y ese es el segundo elemento que te quiero recordar el día de hoy. El enemigo busca constantemente encadenar tu potencial. ¿Y cómo lo encadena? Vamos a mirar más adelante cómo pasa. Versículo 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hechas por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué pasó? Era notorio lo que estaba pasando en sus vidas. Eran notorios sus acciones. Quédese con la palabra notorio. Notorio significa se notaba lo que pasaba en sus vidas. ¿Qué era? Había testimonio. El cojo que había estado por casi 40 años en la puerta de la entrada de la iglesia, ahora estaba saltando en ese lugar. Ahí estaba. Era notorio que había habido un cambio. Y aquí hay algo muy importante. Si no es notorio el cambio del poder del Señor en nosotros, es que no estoy lleno de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué evita que yo me llene de la presencia del Señor? Muy sencillo, ¿sabe qué? El pecado. Porque el pecado nos encadena. Y cuando estamos encadenados, pues no somos libres. Cuando estamos encadenados, estamos controlados. Pero cuando vemos la grandeza del Señor y vemos la fuerza completa del pecado, nos damos cuenta que es una fuerza pequeña contra una fuerza grande. Pero a pesar de eso, seguimos ahí. Seguimos ahí. Había una historia de un antiguo devocional y me encantaba la historia, porque la historia hablaba de que en un mercado había un poste y en ese poste había un señor que estaba vendiendo unos loritos, y los loritos los tenía amarrados y todo el tiempo le estaban dando la vuelta al poste, al palo que estaba ahí. Y alguien que tuvo compasión por los loritos los miró con misericordia. Los veía y pasaba otra vez y decía: pobres loritos. Volvía al siguiente fin de semana y estaban los mismos loritos. El Señor no vendía los loritos. Volvía y ahí estaban. ¿Y sabe qué hizo? Dice la historieta que el Señor compró los loritos y les dijo: ahora córteles a los que están atados y déjelos ir. Y el dueño los cortó. ¿Y sabe qué pasó? Los loritos estaban tan acostumbrados que seguían dándole la vuelta al palito. Ya el Señor los liberó, pero el lorito seguía ahí. Mis queridos hermanos, el Señor nos liberó a nosotros para la gloria de Dios. Pero espérese, no aplauda, porque hay muchos que nos ha liberado y estamos dándole la vuelta al palito. Hay un potencial impresionante en nosotros, pero ese pecado nos tiene amarrado. El enemigo sabe que eso nos encadena. Entonces no podemos volar y no podemos dar lo mejor que está en nosotros, porque el orgullo es más importante, porque la ambición es más importante, porque mi yo es más importante, porque no soy capaz de soltar algo que ha pasado, porque el temor todavía está cubriendo mi vida. Entonces no soy capaz de caminar hacia las cosas que el Señor tiene. El Señor me quiere utilizar en diferentes maneras en mi ministerio y todavía estoy diciendo: no estoy listo. Se va a acabar el tiempo y nunca estás listo, y te vas a perder la oportunidad de tener y desarrollar todo tu potencial. Para no hablar más del equipo de Argentina, hablemos del equipo de Chile. Pastor Julián, este es para usted con cariño. Buenos jugadores. Pero ¿qué pasó? No pudieron desarrollar en un momento de su historia todo su potencial. Y entonces se quedaron viendo el mundial desde la casa. ¿Tenían el potencial? Sí. Pero se perdió el potencial. Es una lección interesante.
Quiere decir, si yo no me mantengo en forma, si no hago mis ejercicios espirituales, si no estoy constantemente buscando de la presencia y llenándome del Rey, pierdo el potencial. Y de pronto lo que el Señor hizo antes contigo, con tu hogar, con tu familia, con tu trabajo, con tu ministerio, ya no lo ves ahora. Y preguntas, ¿y qué me está pasando? Bueno, es que te desconectaste de la fuente, que es el Rey. Entonces, ¿qué hacer? Conectarte nuevamente con Él, para poder que el Señor desarrolle el potencial que está en mí. El potencial que está en el Señor no son para tus propios planes, es para los propósitos divinos que el Señor tiene para ti. Y es tan interesante cuando Dios nos crea para esos propósitos divinos especiales en cada uno de nosotros. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, dice el versículo 15, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hechas por ellos, notoria a todos. Y vuelvo y llego al mismo punto. Todo mundo se daba cuenta que algo estaba pasando. Mis queridos hermanos, alguien se tiene que dar cuenta que Cristo mora en tu corazón. Y no solamente el domingo cuando vienes para la iglesia, en nuestro diario vivir. Hay en casa alguien esperando que se note que Cristo mora en ti. Hay alguien esperando en tu familia ver al Cristo que tú le adoras. Porque ¿qué pasa? Esa llenura trae transformación. Esa llenura trae vida nueva. Esa llenura desarrolla la grandeza de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosle, versículo 17, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Y qué dijeron? Amenacémoslos. Y eso es lo que hace el enemigo. Te hace dar pena. Eso es lo que hace, amenacémoslo. Cuando llega la amenaza hay distracción. Yo me pongo a pensar en otras cosas y pierdo la presencia del Señor. Cuando yo estoy amenazado, empieza a cubrirme el miedo. Y cuando tengo miedo, no puedo afrontar y desarrollar las cosas que Dios me está poniendo en el día a día para mí. Hay alguien y yo no le hablo del Señor porque me da miedo. Esa persona es muy inteligente. Déjame decirte algo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no hay nadie más inteligente que tú, porque el Señor está en ti. Créelo, créelo. Pero necesito esa llanura. Es el Señor hablando a través de ti, actuando a través de ti, moviéndose a través de ti. Me encanta cuando alguien viene y me cuenta sus testimonios y me dice: y yo estaba ahí y de pronto, pastor, yo no sé qué me pasó, y me soltó y hablaba y hablaba y hablaba. Bueno, era el poder del Espíritu Santo manifestándose de una manera especial. ¿Lo comprende la iglesia? Dios está esperando desarrollar algo lindo en ti. Ya está puesto en tu corazón, ya está puesto en tu vida, ya está puesto en ti. Pero hay que desarrollarlo, y solamente según como le pasó a Pedro, según como le pasó a Juan, según como le pasó a los discípulos, pasa a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Número 3, al liberarse tu potencial, honras a Dios, lo obedeces e impactas. ¿Qué quiere decir? Cuando mi potencial se libera, quiere decir, yo honro al Señor. Yo no sé si usted conoce a alguien que dice: uy, tiene un potencial, pero mírelo ahí toda la vida haciendo lo mismo. ¿Sí lo ha visto? Uy, esa persona ahí tiene una capacidad, ahí está. Uy, ese es un artista impresionante, ahí está. Y sabe enseñar, ahí está. El Señor lo ha capacitado, de una manera espectacular. Ahí está. ¿Qué quiere el enemigo en nosotros? Sentarnos. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando nosotros desarrollamos nuestro potencial, estamos dando toda la gloria al Rey. Entonces nos quiere sentar,
porque sentados el enemigo sabe que es complaciente para nosotros vivir una vida tranquila. Pero el Señor nos está invitando a no sentarnos. El Señor nos está invitando a decir, ¿qué más puedo hacer para la gloria de Dios? ¿Quién más puede ser o llegar a los pies de Jesús? Esa era la manera como Pedro y Juan lo estaban viendo. Era, wow, empezó el Señor a desarrollar en ellos. Y hoy nosotros hablamos de Pedro y de Juan, porque su potencial se desarrolló de una manera extraordinaria. De Judas no hablamos sino, ay, pobrecito, no creyó. No desarrolló su potencial. No puso su fe en el Señor. Entonces su vida fue completamente diferente. Alguien me decía una vez, pastor, pero es que necesitaba a Dios un Judas, porque si no, entonces ¿qué hubiera pasado? No necesitaba un Judas. Hubieran podido agarrarlo sin ningún Judas. Pero la lección que queda es, no es solo el caminar con Él, no es solo el venir el domingo aquí, es permitir que todo el poder del Señor more en mi corazón. Es permitir que Él gobierne mi vida. Entonces el Señor se encarga de hacer cosas maravillosas en mí. Amén. Cuando visitas el cementerio, hay tanto potencial ahí enterrado. Usted dice, ¿por qué? Porque hubo tantas personas con cosas preciosas que Dios le dieron que se quedaron allí. Hay tantos cuadros sin pintar en el cementerio que tenían que haber sido pintados, pero que no se pintaron. Hay tantos maestros de escuela dominical en el cementerio que tenían que haber enseñado la palabra y nunca la enseñaron. Hay tantos padres extraordinarios ahora en el cementerio que tenían toda la capacidad para ser unos padres extraordinarios a la manera del Señor, pero no desarrollaron su potencial. Es fuerte. Pero yo te quiero invitar el día de hoy que el Señor hoy, que celebramos en esta semana la bendición de vivir en un país libre, nosotros como cristianos nos demos cuenta que el Señor pagó en la cruz por nosotros, que resucitó y que usted y yo hoy somos libres y que Él está disponible para que nosotros desarrollemos todo el potencial que Él ha puesto en nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.